Bueno, muy bien, estamos en la anatomía humana, continuando el sistema nervioso y vamos a ver la anatomía de la médula espinal, lo fundamental. ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿A qué estructuras pertenece? ¿Dónde se ubica? ¿Cuánto mide el promedio? ¿De dónde hasta dónde va? ¿Qué estructuras se observan en la superficie? ¿En un corte transversal qué se ve? ¿Cómo se denominan los segmentos? ¿Qué plejos principales existen? Y su macrofunción. Entonces, básicamente, para decir que existen 31 pares de nervios. En la cervical hay 8, en la dorsal hay 12, en la lumbar hay 5 y en la sacra hay 5. Mide más o menos 45 centímetros de largo, va desde el agujero magno hasta la cola de caballo, y tiene básicamente una región cervical, dorsal, lumbar y una región sacra. Existe un surco medio anterior, posterior y, como les decía, desde el agujero occipital hasta el cono medular. Aquí tenemos la médula espinal, segmento cervical, segmento dorsal, segmento lumbar y segmento sacro en esta región. Va desde el agujero magno hasta pues aquí cono medular, pero termina como cauda equina. Segmento cervical, dorsal y lumbosacro. En un corte transversal de la médula, vamos a verla mejor acá, entonces decimos que esto es posterior, que esto es anterior, existe un surco medio central, un pequeño surco posterior, existe básicamente entonces una porción central que es la sustancia gris, una porción periférica que es la sustancia blanca. En la sustancia gris existen las astas anteriores, las astas posteriores, la columna intermedio lateral. De las astas anteriores sale la raíz motora, a la asta posterior va la raíz sensitiva, aquí está la raíz motora del nervio raquídeo, la raíz sensitiva, el nervio raquídeo propiamente dicho, y de la sustancia blanca básicamente tenemos lo rojo, es sensitivo. Aquí está la columna anterolateral, que es el espino talámico, espino reticular, que llevan la sensibilidad junto con el espino cerebelar, y el fascículo, o mejor, el fascículo gracilis y cuneatus, cuneiforme y gracilis, que llevan lo que es propiocepción consciente, tacto discriminativo. Esto es tacto no discriminativo, esto lleva la sensación de temperatura, dolor y calor. Esto lleva la propiocepción consciente, la que nos hace decir en qué posición estamos, cuando incluso cerramos los ojos. Y aparecen en verde lo que es la parte motora, la vía córtico-espinal lateral, que viene, acuérdense, el área motora, área 4, área prefrontal, prerolándica, el retículo espinal, el astecto espinal, el retículo espinomedial y la vía vestíbulo espinal. Esto es motor, esto desciende y esto asciende. Existen unos plejos muy importantes, que son los plejos, aquí están, que dan la inervación y traen la sensibilidad de las diferentes partes del cuerpo, región cuello y parte baja del cuello, plejo cervical, plejo braquial para el miembro superior, el plejo lumbar para la parte de la pierna, el miembro inferior, y el plejo sacro, que da también la parte de la pierna, pero la región posterior y la región pélvica. Ahí está básicamente la anatomía espinal. Estas son las vías que ascienden por los fascículos gracilis cuneatus, que van hasta el tálamo, y en el tálamo luego se dirigen a la corteza central o postrolándica, área 3, 1, 2, área sensitiva primaria. Las fibras se decusan por encima de las pirámides, en el bulbo raquídeo, se decusan, o sea, cambian de dirección de un lado a otro. Y aquí ascienden por el lemnisco medial, que es como el fascículo que lleva la vía sensitiva, espinotalámica, espinocerebelar, espino-reticular. Y esto es las vías que descienden desde la corteza precentral, prerolándica, por delante de la cisura central o cisura de Rolando, desciende por la corona radiada, cápsula interna, pedúnculos cerebelares, se ubica en la vía córtico-espinal anterior y lateral. Aquí se ubican las pirámides, en el bulbo raquídeo, en las pirámides, y descienden por los fascículos córtico-espinal anterior y córtico-espinal lateral, básicamente para llevar la función motora, la función de movimiento, mover músculo, mover una extremidad. Esto para significar que existen dermatomas, tanto en la sensibilidad como en lo motor.
Entonces, los dermatomas son una forma de expresarle a uno qué raíz nerviosa es la que está, hacia dónde se está dirigiendo. Por ejemplo, el miembro superior, región lateral C5, C7 en la mano, C4, C3, C5 en el cuello y C2 en la parte inferior de la cara. Desde T1 a T12, todo lo que es región anterior y posterior del tórax. La región genital es sacra. La región cara anterior de la pierna es lumbar, del E1 al E5. Y la región posterior. Bueno, muy bien, estamos en la anatomía humana, continuando el sistema nervioso, y vamos a ver la anatomía de la médula espinal, lo fundamental. ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿A qué estructuras pertenece? ¿Dónde se ubica? ¿Cuánto mide promedio? ¿De dónde hasta dónde va? ¿Qué estructuras se observan en la superficie? ¿En un corte transversal qué se ve? ¿Cómo se denominan los segmentos? ¿Qué pliegues principales existen? Y su macrofunción. Entonces, básicamente, va a decir que existen 31 pares de nervios. En la cervical hay 8, en la dorsal hay 12, en la lumbar hay 5 y en la sacra hay 5. Mide más o menos 45 centímetros de largo, va desde el agujero magno hasta la cola de caballo, y tiene básicamente una región cervical, dorsal, lumbar y una región sacra. Existe un surco medio anterior, posterior y, como les decía, desde el agujero occipital hasta el cono medular. Aquí tenemos la médula espinal, segmento cervical, segmento dorsal, segmento lumbar y segmento sacro en esta región. Va desde el agujero magno hasta pues aquí cono medular, pero termina como cauda equina. Segmento cervical, dorsal y lumbosacro. En un corte transversal de la médula, vamos a verle mejor acá, entonces decimos que esto es posterior, que esto es anterior, existe un surco medio central, un pequeño surco posterior. Existe básicamente entonces una porción central que es la sustancia gris, una porción periférica que es la sustancia blanca. En la sustancia gris existen las astas anteriores, las astas posteriores, la columna intermedio lateral. De las astas anteriores sale la raíz motora, a la asta posterior va la raíz sensitiva. Aquí está la raíz motora del nervio raquídeo, la raíz sensitiva, el nervio raquídeo propiamente dicho. Y de la sustancia blanca, básicamente tenemos lo rojo, es sensitivo. Aquí está la columna anterolateral, que es el espino talámico, espino reticular, que llevan la sensibilidad junto con el espino cerebelar, y el fascículo, o mejor, el fascículo gracilis y cuneatus, cuneiforme y gracilis, que llevan lo que es propiocepción consciente, tacto discriminativo. Esto es tacto no discriminativo, esto lleva la sensación de temperatura, dolor y calor. Esto lleva la propiocepción consciente, la que nos hace decir en qué posición estamos, cuando incluso cerramos los ojos, y aparecen en verde lo que es la parte motora, la vía córtico-espinal lateral, que viene, acuérdense, el área motora, área 4, área prefrontal, prerolándica, el retículo espinal, el astecto espinal, el retículo espinomedial y la vía vestíbulo espinal. Esto es motor, esto desciende y esto asciende. Existen unos plejos muy importantes, que son los plejos, aquí están, que dan la inervación y traen la sensibilidad de las diferentes partes del cuerpo, región cuello y parte baja del cuello, plejo cervical, plejo braquial para el miembro superior, el plejo lumbar para la parte de la pierna, el miembro inferior, y el plejo sacro, que da también la parte de la pierna, pero la región posterior y la región pélvica. Ahí está básicamente la anatomía espinal. Estas son las vías que ascienden por los fascículos gracilis cuneatus, que van hasta el tálamo, y en el tálamo luego se dirigen a la corteza central o postrolándica, área 3, 1, 2, área sensitiva primaria. Las fibras se decusan por encima de las pirámides, en el bulbo raquídeo, se decusan, o sea, cambian de dirección de un lado a otro. Y aquí ascienden por el lemnisco
medial, que es como el fascículo que lleva la vía sensitiva, espinotalámica, espinocerebelar, espinoreticular. Y esto es las vías que descienden desde la corteza precentral, prerolándica, por delante de la cisura central o cisura de Rolando, desciende por la corona radiada, cápsula interna, pedúnculos cerebelares, se ubica en la vía corticoespinal anterior y lateral. Aquí se ubican las pirámides en el bulbo raquídeo, en las pirámides, y descienden por los fascículos corticoespinal anterior y corticoespinal lateral, básicamente para llevar la función motora, la función de movimiento, mover músculo, mover una extremidad. Esto para significar que existen dermatomas, tanto en la sensibilidad como en lo motor. Entonces, los dermatomas son una forma de expresarle a uno qué raíz nerviosa es la que está, hacia dónde se está dirigiendo. Por ejemplo, el miembro superior, región lateral C5, C7 en la mano, C4, C3, C5 en el cuello y C2 en la parte inferior de la cara. Desde T1 a T12, todo lo que es región anterior y posterior del tórax. La región genital es sacra, y la región cara anterior de la pierna es lumbar, del E1 al E5, y la región posterior es sacra. Muy bien, muchas gracias.